El 17 de julio de 2022, en la localidad costera de Havant, al sur de Inglaterra, la policía irrumpió en una casa de ladrillos claros, tras recibir una llamada desconcertante. Al ingresar, se encontraron con una escena sumamente perturbadora: el cuerpo sin vida de un joven. A su lado, una mujer observaba la escena con total frialdad. Era Shay Groves, de 27 años, a quien muchos describían como excéntrica pero inofensiva, una fanática del true crime, de estética gótica y con una marcada fascinación por los asesinos seriales. Algunos veían en ella una mujer algo extravagante, otros simplemente una madre soltera con gustos raros, pero nadie hubiera imaginado que sería capaz de llevar su afición a otro plano. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Shay Groves nació y fue criada en Havant, una pequeña ciudad de 45,000 habitantes al sur de Inglaterra. Pocos años antes del crimen, llevaba una vida que al menos desde fuera parecía común. Tenía amigos y una pequeña hija, fruto de una relación con su expareja Ashley Wyndham, de quien se separó en 2020. Mantenía un perfil activo en redes sociales, donde constantemente subía fotos con su hija, escribiendo sobre lo orgullosa que estaba de ella. Sin embargo, durante la pandemia algo cambió. El encierro, el tiempo libre y la alteración de la rutina coincidieron con el inicio de una obsesión en la vida de Shay: los documentales de crímenes reales. Y no era la única. En aquellos meses el consumo de este tipo de contenido creció de forma exponencial, pero en su caso, aquello que comenzó como un simple interés se fue transformando lentamente en una fascinación cada vez más intensa. Para mediados de 2021, algo cambió en su personalidad. Ya no pasaba desapercibido para nadie. Su forma de vestir se volvió más oscura, con una estética gótica marcada, ropa negra, maquillaje intenso, piercings y tatuajes de alto impacto. También comenzó a rodearse de objetos vinculados al universo del true crime, tazas y cuadros con los rostros de sus asesinos favoritos, como Ted Bundy, figuras decorativas y una colección cada vez más grande de armas blancas. Acumulaba cuchillos, hachas de estilo vikingo y sentía un inexplicable apego por una daga celta que, según quienes la conocían, solía guardar debajo de la almohada cada noche. Su casa, donde vivía con su pequeña hija y su amiga Lori White, empezó a reflejar esa misma oscuridad. Tenía un estante en forma de ataúd, cuadros lúgubres y decoraciones que, lejos de pasar desapercibidas, llamaban la atención por su tono macabro. Lo que para algunos era solo una moda pasajera, en el caso de Shay, parecía responder a algo mucho más profundo. Quienes la conocían coincidían en que, aunque Shay se había vuelto un tanto excéntrica durante el último tiempo, seguía siendo una buena madre. Se ocupaba sola de su hija y, a pesar de su estilo oscuro o su interés por los asesinos seriales, no parecía estar atravesando una situación delicada. Mientras se mantuviera dentro de ciertos límites, nadie parecía alarmarse demasiado. Pero a principios de 2022, todo cambió. Fue precisamente cuando conoció a Frankie Fitzgerald en un bar de la ciudad. Él tenía 25 años, era el menor de 5 hermanos y había crecido en Portsmouth, otra ciudad del condado de Hampshire. Su familia siempre lo describió como alguien amable, tranquilo y afectuoso. Había sido padre de muy joven, tenía 2 hijos pequeños y mantenía una relación cordial con su expareja Charlene. Según ella, Frankie era un hombre sensible y capaz de hacer cualquier cosa por quienes quería. La relación con Shay fue intensa desde el inicio, aunque estuvo marcada por constantes idas y vueltas. Durante unos 6 meses, la pareja atravesó varias rupturas y reconciliaciones. Sin embargo, había algo más fuerte que los mantenía unidos:
compartían una fuerte inclinación por prácticas íntimas vinculadas al BDSM, un tipo de juego erótico basado en el consentimiento mutuo. En el caso de Shay y Frankie, ese vínculo incluía el uso de armas blancas como parte del juego íntimo. En más de una ocasión, ella utilizó su daga celta preferida durante sus encuentros. Incluso se encontró un documento, firmado en marzo de 2022, en el que Shay autorizaba a Frankie a despertarla mediante relaciones íntimas. Todo indicaba que ambos estaban involucrados en este tipo de dinámicas. Sin embargo, con el tiempo fue evidente que para Shay, el límite entre el juego y la obsesión comenzaba a desdibujarse, especialmente en cuanto al control y al dolor. Ambos solían consumir alcohol y distintas sustancias durante sus encuentros íntimos, en parte para soportar el dolor derivado de las prácticas violentas que compartían. De acuerdo con testimonios, Shay tenía fácil acceso a los estupefacientes, ya que vendía marihuana en su domicilio. Esa actividad, además, le permitía mantener una vida social activa y tejer una red de contactos. En ese contexto, la relación fue escalando sin ningún tipo de control. Durante los 6 meses que estuvieron juntos, llevaron sus prácticas al límite. Otra particularidad de la relación era que ambos habían instalado una cámara de seguridad en la habitación de Shay, supuestamente con la intención de registrar sus encuentros. Eso haría que, al menos en parte, los hechos posteriores quedaran registrados y se convirtieran en prueba de un crimen atroz. El 17 de julio de 2022, a las 7:45 de la mañana, una amiga cercana de Shay, llamada Becky Baitop, recibió una videollamada. Era domingo, y aunque era muy temprano, atendió al ver que la estaba llamando su amiga. Al principio, hablaron de cosas triviales, como lo que habían hecho durante el fin de semana. Sin embargo, en un momento Shay cambió el tono. Le dijo que había hecho algo muy grande, pero que no podía contárselo a nadie. Becky, sin saber a qué se refería, le respondió que podía confiar en ella. Entonces Shay giró la cámara del celular. En la imagen apareció el cuerpo sin vida de un hombre. Estaba tendido en el piso, envuelto en una manta, con un profundo corte en la garganta. Era Frankie Fitzgerald. Durante unos segundos Becky creyó que se trataba de una broma macabra, pero pronto comprendió que no había ningún montaje. Era real. Shay, casi sin cambiar el tono de voz, le dijo: «He terminado con él». No había llamado a la policía. Según el testimonio de Vicky, su amiga parecía estar en un estado alterado, casi catatónico, con una expresión que combinaba sonrisas breves, con una actitud extremadamente orgullosa de lo que acababa de hacer. Vicky, paralizada, le preguntó qué había pasado y por qué había hecho algo así. Shay le explicó que la noche anterior habían discutido. Luego, mientras Frankie dormía, tomó su teléfono celular y revisó todos sus mensajes. Según su versión, descubrió que él estaba hablando con una menor de 13 años a través de Facebook. En ese momento, tomó la daga celta que guardaba bajo la almohada y se la clavó en el cuello. Frankie se despertó, forcejearon, y ella aseguró que él mismo había empeorado sus heridas. Vicky no creyó que esa fuera una justificación válida, pero antes de que pudiera decir algo, Shay agregó que Frankie había sido abusivo con ella y que tenía pruebas de ello. Cuando su amiga intentó calmarla y le preguntó qué pensaba hacer, Shay respondió que iba a limpiar todo y que enterraría el cuerpo en el jardín trasero. Y como si lo que acababa de contar no hubiera sido suficientemente perturbador, cerró la llamada con una frase tan insólita como inquietante: «Todavía somos amigas, ¿no?». Vicky cortó la videollamada y no dudó. Se comunicó con el 911 y denunció lo ocurrido. Minutos después, la policía llegó a la casa de Shay Groves. Como es protocolo, llevaban puestas sus cámaras corporales, que registraron toda la secuencia. En las imágenes se veía a Shay abriendo la puerta, desconcertada, aún vestida con una bata clara y fumando un cigarrillo. No esperaba que la policía se presentara, y mucho menos que lo hiciera tan rápido.
Parecía convencida de que la videollamada que había mantenido con su amiga Vicky quedaría en secreto. Uno de los oficiales le informó que habían recibido una denuncia que indicaba que en ese domicilio alguien presentaba una herida grave en el cuello y debían verificarlo. Shay no tuvo otra opción que permitir el ingreso de los agentes. Al revisar la vivienda, los oficiales encontraron una escena aún más brutal de lo que imaginaban. En una de las habitaciones yacía el cuerpo sin vida de Frankie Fitzgerald. De inmediato, Shay fue detenida bajo sospecha de homicidio, junto a su compañera de casa, Lori White, quien también se encontraba en el lugar al momento de la detención de Grubbs. Aunque luego sería liberada, en ese momento fue retenida por negarse a colaborar con la investigación. Antes de ser trasladada a la comisaría, Shay pronunció una frase que quedó registrada por las cámaras policiales. No sé qué pasó. Está sin vida. Está en mi habitación. Es un desastre. Realmente es un desastre. Le quité la vida a alguien. El cuchillo que usé está en el fregadero. El corte en su cuello fue bastante brutal. Cuando se lo puse, se dio vuelta. Con esta última afirmación, intentaba reforzar la idea de que la herida fatal había sido producto de un movimiento involuntario de Frankie, algo similar a lo que le había contado a Vicky más temprano. Pero más allá de ese detalle, los investigadores tenían claro que Shay había sido la responsable del ataque. El examen forense reveló que Frankie había recibido un total de 17 puñaladas en el pecho, 2 cortes más en el torso y 3 heridas en el cuello. El arma homicida fue hallada en el fregadero de la cocina. Se trataba de una pequeña daga decorada con runas celtas, la misma que, según testigos, Shay solía guardar bajo su almohada desde hacía al menos 2 meses. Cerca del cuerpo de Frankie, los agentes encontraron varias bolsas de plástico y una sábana manchada de sangre, con la que el cuerpo estaba parcialmente envuelto. Todo indicaba que Shay había comenzado a preparar el traslado del cuerpo. Más adelante, durante la investigación, se supo que su plan era enterrarlo en el jardín de su casa y luego simular que Frankie se había ido por su cuenta, como si simplemente hubiera desaparecido. Al ser interrogada, Shay declaró que todo había sido en defensa propia. Según su versión, Frankie la había agredido primero y ella solo se defendió. Reiteró además que venía sufriendo abusos desde hacía tiempo por parte de Frankie. Mientras tanto, la situación de Lori White fue finalmente aclarada. Si bien en un principio fue detenida por negarse a proporcionar el código PIN de su celular, la justicia determinó que no había tenido participación directa en el crimen y fue descartada como sospechosa. Con el testimonio de Vicky ya en manos de los investigadores y las pruebas físicas reunidas en la escena, la policía tenía suficientes elementos para avanzar con la causa. Durante el juicio, Grubbs intentó sostener la versión de que la daga utilizada para asesinar a Frankie Fitzgerald estaba en su casa con fines rituales. Según su testimonio, se trataba de un objeto pagano, decorado con runas celtas y no tenía otra finalidad. No obstante, para el tribunal, esa explicación resultaba poco creíble y fue interpretada como un intento desesperado por justificar sus actos bajo una supuesta defensa propia. Por otro lado, Grubbs declaró que había encontrado mensajes sugerentes en el teléfono de Frankie, enviados a una joven que según ella tenía 13 años, tal como le había contado a su amiga, pero cambió otros detalles de su declaración. Dijo que enfurecida lo enfrentó y que en medio de esa situación lo apuñaló para defenderse. Además aseguró que solo quería protegerlo y evitarle un escándalo que pudiera costarle su empleo. Sin embargo, esa historia no tardó en desmoronarse. La investigación reveló que la joven con la que Fitzgerald había chateado en realidad tenía 17 años. En los mensajes, al advertir que era menor de edad, Frankie había cortado todo contacto, es decir, no existía ningún indicio de grooming o comportamiento inapropiado por parte suya. La supuesta razón del ataque se convirtió así en una coartada falsa, y no fue el único intento de Grubbs por manipular la verdadera historia.
Luego de la llamada con su amiga Becky, Shay Grubbs decidió enviarle una serie de videos extraídos de la cámara de seguridad que ella misma había instalado en su dormitorio. Las grabaciones, según su versión, eran pruebas del abuso que venía sufriendo por parte de Frankie Fitzgerald. No solo se las mandó a Becky, ya que al menos una semana antes ya había compartido fragmentos similares con otros amigos, a quienes les aseguraba que estaba siendo víctima de violencia y que temía seriamente por su vida. A partir de esta denuncia informal, la policía accedió al sistema completo de videovigilancia que registraba sus encuentros íntimos. En total, había más de 4,000 horas de material. El objetivo era encontrar los clips originales, de los que habían surgido los videos que Grubbs utilizaba como pruebas, y sobre todo, determinar si lo que allí se veía había sido realmente una agresión o parte de un acto consensuado. El análisis no tardó en llegar a un resultado concluyente. Los videos enviados habían sido editados. Grubbs había recortado intencionalmente aquellas partes donde se notaba que la relación era consentida, eliminando momentos clave que cambiaban por completo el contexto. Además, dentro de la causa, se sumó un documento firmado por ella misma, donde autorizaba a Frankie a iniciar relaciones íntimas en cualquier momento, incluso como parte de los juegos de dominación que compartían. En lugar de sostener su coartada, esa maniobra le terminó jugando en contra. El intento de presentar a Frankie como un abusador terminó por debilitar aún más su defensa. La imagen de víctima que había intentado construir empezaba a desmoronarse pieza por pieza. El juicio contra Shay Grubbs comenzó a principios de 2023 en el Tribunal de la Corona de Winchester. Desde el primer momento, la fiscalía representada por Stephen Perian sostuvo que Grubbs no era considerada una víctima. Según Perian, las declaraciones de Grubbs estaban plagadas de contradicciones, y además, al ser una conocedora obsesiva del true crime y de los documentales sobre asesinos seriales, estaba perfectamente al tanto de cómo construir una narrativa de abuso que le permitiera sostener una supuesta defensa propia. Uno de los puntos claves del caso fue la contradicción entre lo que Grubbs dijo en privado y lo que luego sostuvo en el juicio. A su amiga Vicky le había contado que el ataque contra Frankie ocurrió mientras él dormía. Sin embargo, frente al jurado la defensa presentó una versión distinta. Afirmaron que luego de una fuerte discusión por los mensajes que ella encontró en su celular, Grubbs amenazó con publicar en redes sociales unos videos que, según ella, probaban los abusos por parte de Fitzgerald. Fue entonces cuando dijo que Frankie la atacó tomándola por el cuello con la intención de asfixiarla. Agregó que en ese forcejeo logró alcanzar a ciegas la daga celta que guardaba bajo la cama y le clavó 3 veces el arma en el cuello. Cuando abrió los ojos y lo vio inmóvil y sangrando, intentó auxiliarlo, pero al notar que ya no respondía, lo apuñaló varias veces en el pecho a raíz del ataque de pánico que estaba atravesando. La historia no convenció al jurado y las pruebas forenses resultaron decisivas. Determinaron sin margen de duda que las heridas habían sido hechas por sorpresa, sin evidencia de lucha, es decir, Frankie dormía cuando fue atacado. A esto se sumó el hecho de que los videos que supuestamente probaban abusos habían sido editados de forma intencional y que tras el crimen Grubbs se había encargado de limpiar meticulosamente el lugar. Tras varias semanas de audiencias, testimonios y evidencia, la jueza Angela Kerr halló a Shay Grubbs culpable del asesinato de Frankie Fitzgerald. Fue condenada a cadena perpetua, con una pena mínima de 23 años antes de poder solicitar la libertad condicional. En su alegato final, la magistrada describió a Grubbs como una mujer manipuladora, posesiva y profundamente celosa, y remarcó que la relación entre ella y Fitzgerald había estado marcada por una dinámica peligrosa, plagada de excesos, que culminó en un ataque brutal de ningún modo accidental. La familia de Frankie también hizo oír su voz tras el veredicto. Su madre lo describió como una luz brillante,
alguien que tenía toda una vida por delante y al que le arrebataron su futuro de forma irreversible. Su padre fue contundente: nuestra familia está rota y no creemos que alguna vez podamos superarlo. El jefe de la policía de Hampshire y la isla de White, Rod Kenny, expresó: me gustaría elogiar el coraje de la familia. Espero que este veredicto les brinde un pequeño alivio, aunque sabemos que nada llenará el vacío que deja Frankie. Lo importante es que se hizo justicia. En mayo de 2023, ocurrió algo parecido al otro lado del planeta. Un tribunal de Corea del Sur condenó a cadena perpetua a Jun Yu-yeon, una joven de 23 años, tras ser hallada culpable del asesinato de una profesora de inglés. Jun, fanática de los crímenes reales y los programas policiales, confesó que cometió el homicidio por curiosidad. Durante meses, contactó a varias mujeres mediante una aplicación para dar clases particulares y finalmente seleccionó a la víctima. El ataque fue extremadamente violento. La mujer recibió más de 100 puñaladas y su cuerpo fue seccionado y abandonado en un parque. La policía detuvo a Jun tras la denuncia de un taxista, quien informó sobre el traslado de restos humanos en una maleta. Aunque la acusada alegó sufrir trastornos mentales al momento del crimen, el tribunal descartó esa defensa y señaló que el hecho fue planificado con cuidado. El caso conmocionó a la sociedad surcoreana por la brutalidad del ataque y la aparente ausencia de un motivo claro. El caso de Shay Groves expuso hasta qué punto el consumo obsesivo de contenido criminal puede afectar la percepción y el comportamiento cotidiano. Su fascinación con los asesinos seriales, combinada con el aislamiento de la pandemia y una evidente falta de contención emocional, derivó en una tragedia difícil de dimensionar. Por ese motivo, el caso de Shay es también un llamado de atención sobre la importancia de abordar la salud mental con seriedad, especialmente en contextos de encierro o vulnerabilidad, porque a veces, incluso quienes parecen inofensivos a simple vista, pueden convertirse en un verdadero riesgo para quienes los rodean. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por estar presentes en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Y también pueden encontrarme en cualquier plataforma de streaming de audio de su preferencia. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo, y si tú aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esa gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.